Esta pesadilla de fronteras abiertas inundó nuestro país con fentanilo y con gente que no debería estar aquí. Exactamente a las 4 de la madrugada, focos de alta intensidad tallaban largas sombras sobre un astillero del sur de Chicago, donde cientos de agentes de la Oficina Federal de Investigación, Inmigración y Control de Aduanas, y de la Administración para el Control de Drogas se agolparon al unísono. Las luces amarillas del almacén brillaban en enormes contenedores de acero, cada uno potencialmente ocultando cubas químicas, pastillas prensadas o libros de cuentas digitales, mientras la ciudad abajo contenía la respiración. No era una redada rutinaria. Este fue el primer disparo de la Operación Surge, un ataque nacional ordenado por Washington contra dos de las redes de drogas más formidables del planeta, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de la Nueva Generación de Jalisco. Desde el punto de vista estadounidense, las calles de América se habían convertido en un campo de batalla silencioso. ¿Sabes? La pelea no fue en el extranjero. Era aquí mismo, en casa. En Estados Unidos, las ciudades estaban siendo inundadas de opioides sintéticos e infraestructuras en la sombra, y la respuesta federal se volvió de carácter militar a gran escala. A tan solo unas horas de la misión, la magnitud de la apuesta quedó clara. Las agencias tendían trampas, cortaban cadenas de suministro y penetraban en el núcleo mismo del poder de los cárteles. Nadie podría haber predicho que, en las próximas 72 horas, el andamiaje oculto de ambos imperios de cárteles comenzaría a desmoronarse justo en el corazón de Estados Unidos. Si quieres mantenerte por delante de la historia a medida que se desarrolla, pulsa ese botón de suscribirte para mantenerte fijo en el canal Zona de Conflicto TV. En agosto de 2024, lanzamos la Operación Surge 3. Eso significa Sarresoute Unified Reduction Gun Crime Enforcement. Desde los bastidores traseros de Washington hasta los tranquilos astilleros del Medio Oeste, la campaña llegó que la Operación Surge se había activado meses antes. El amanecer se amaneció sobre Estados Unidos. Investigadores federales y analistas de inteligencia habían reunido discretamente flujos de datos, rastros financieros e imágenes de satélite, entrelazándolos en un solo esquema que señalaba la red logística de dos de los cárteles más peligrosos del mundo, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Nueva Generación de Jalisco, CJNG. En total, se movilizaron 22 divisiones federales. Miles de agentes puestos en alerta y en la red satelital comercial del Pentágono, además de las herramientas de inteligencia artificial del AI, comenzaron a mapear los centros de suministro en 8 estados. A medida que el reloj avanzaba, los mapas de Estados Unidos se iluminaron con puntos rojos calientes. Chicago, Phoenix, Houston, Los Ángeles. Cada uno marcaba un nodo para procesar, enviar o sacar dinero de los equipos de inteligencia seguía las migas digitales de pan. Extraños flujos de criptomonedas, entidades offshore comprando empresas pantalla, contenedores llegando a los principales puertos tarde por la noche. Estas pistas no aparecieron de repente. Surgieron porque la operación había pasado meses infiltrándose en redes bancarias, descifrando chats cifrados y rastreando importaciones de precursores químicos. A las 4 de la mañana, comenzó la incursión. Pero incluso cuando las botas tocaban el suelo, el verdadero alcance del plan seguía siendo sigiloso. Los investigadores no simplemente ejecutaban arrestos. Estaban interrumpiendo el mando y el control, destruyendo los núcleos que permitían el flujo de opioides sintéticos hacia los barrios estadounidenses. Sin embargo, aunque la capa externa de la red del cártel sentía la presión, un enigma más profundo esperaba a descubrirse cuando se abrió una enorme cámara de datos en Long Beach, y los investigadores se dieron cuenta de que los contenedores que llegaban al puerto eran mucho más que piezas industriales. Bajo las marcas de maquinaria yacían reactores químicos, equipos de prensa de pastillas y corporaciones logísticas de fachada falsa. En otras palabras, el aumento no fue una simple incursión. Fue una ofensiva basada en inteligencia que fusionaba la guerra de ciberfinanzas con la aplicación física. El mensaje era claro. El campo de batalla de la guerra contra las drogas del siglo XXI no se parecería en nada a persecuciones callejeras o escuchas telefónicas por sí solos. Era digital, global y con precisión dirigida. Pero mientras seguían un contenedor tras otro, una pregunta se avecinaba. Cuando la inteligencia decía que las cajas de envío eran mercancía civil, ¿cuántas más eran realmente bombas ocultas disfrazadas?
En el momento en que llegó la primera oleada de redadas, quedó claro que el cártel de Sinaloa no era lo que muchos habían supuesto. En lugar de selvas remotas o pueblos fronterizos lejanos con México, este imperio vivía tranquilamente en los suburbios de las ciudades estadounidenses, en distritos de almacenes, en los límites de parques industriales, tras puertas cerradas. A primera hora de la mañana, agentes federales del Buró Federal de Investigaciones estaban posicionados fuera de un almacén anodino en una zona industrial del sur de Chicago, escuchando a través de los microscopios térmicos cómo los trabajadores descargaban palé tras palé de productos aparentemente inofensivos de medicamentos. Bajo el zumbido de las carretillas elevadoras se escondía el leve tintineo de maquinaria ensamblándose para un propósito mucho más oscuro. Prensas de pastillas capaces de convertir fentanilo sintético en multitud de pastillas mortales. En esta primera fase de la campaña, los agentes se centraron en varios estados. Phoenix, Dallas y los suburbios de Chicago, todos ellos protagonistas de la barrida. Sus objetivos no eran los vendedores callejeros, sino la columna vertebral de la producción. Laboratorios de drogas falsos, bóvedas de dinero y ruedas logísticas ocultas a plena vista. Según fuentes federales, la agencia realizó alrededor de 2.500 detenciones y confiscó cientos de máquinas de prensa de pastillas junto con grandes cantidades de dinero en efectivo y aproximadamente 2 toneladas de fentanil. Aunque las ubicaciones exactas siguen siendo selladas, un comunicado del Departamento de Justicia describió la incautación como un duro golpe para el veneno que se está enviando a nuestras comunidades. Aunque el número oficial citado en el dominio público es menor, el patrón es consistente. Un cártel con capacidad de producción dentro de las fronteras de Estados Unidos. De forma crucial, el FBI empleó lo que los expertos describen como una táctica de brecha silenciosa. Los agentes se acercaban bajo la cobertura de la oscuridad, cortaban la luz en silencio, desactivaban las alarmas y entraban sin las habituales sirenas y luces. Era el mismo método usado en redadas militares de alto riesgo, reutilizado para las calles de Estados Unidos. Sobre ellos, drones de vigilancia flotaban, enviando imágenes en directo a los centros de mando, mientras los sistemas de análisis de datos de la Agencia de Seguridad Nacional detectaban transferencias sospechosas de moneda digital y facturas de empresas pantalla. Un almacén en Phoenix resultó ser poco más que una tapadera. En el interior, los registros mostraban pagos basados en Bitcoin equivalentes a decenas de millones de dólares que fluían hacia entidades vinculadas al cártel. La combinación de recursos aéreos, seguimiento financiero y operaciones de entrada silenciosa convirtió lo que había sido una represión a nivel de calle en un asalto de precisión. A medida que se desarrollaban las operaciones en Chicago y otros lugares, la presión aumentaba. Los agentes descubrieron que las pastillas prensadas no eran simplemente opioides falsificados, sino fentanil genuino. Cada pastilla es potencialmente letal para un adulto. En salas de reuniones dentro de las oficinas del FBI, los analistas analizaron datos que mostraban cómo solo unos pocos kilos de este opioide sintético podrían producir cientos de miles de dosis letales. La figura de 2-tonon bajo investigación, cuando se convierte en pastillas, podría matar prácticamente a todos los residentes de una gran ciudad estadounidense. La magnitud de la destrucción no era abstracta. Era medible y era aterrador. Esto no era simplemente un crimen. Era una guerra contra una carga similar a un arma química. Sin embargo, incluso cuando Sinaloa sintió el escozor, la cadena respondió con fuerza. Justo cuando los agentes creían haber desalojado un importante centro dentro de la zona industrial de Chicago, aparecieron indicios de una nueva línea de distribución activándose a través de los puertos de la costa del Golfo, oculta en cargas etiquetadas como productos alimentarios, que eran bidones de disolvente destinados a otro laboratorio clandestino en el Medio Oeste. Los investigadores se dieron cuenta de que la infraestructura de Sinaloa no era estática. Era adaptativo, fluido y funcionaba con nodos protegidos a través de las fronteras estatales. La represión en los suburbios desencadenó una reacción refleja. Mientras un cubo caía, otros se desplazaban. El mensaje era claro. Atacar la producción de forma aislada solo haría que la red se hundiera. Y así se cernía la siguiente fase de la campaña, más profunda, más amplia, más conectada que nunca.
Cuando terminaron las brechas silenciosas, la iniciativa había logrado cortar los principales nodos de producción dentro del territorio estadounidense. Pero la conclusión de la sala del Consejo fue aleccionadora. Desmantelar estos sitios había ganado una batalla. Pero aún no la guerra. Los funcionarios ahora dirigieron su mirada hacia los corredores logísticos, las canaletas financieras y los actores periféricos cuya existencia permanecía invisible hasta que se les iluminaba. El imperio de Sinaloa seguía herido, pero aún muy vivo, oculto a plena vista, cambiando donde la luz se volvía demasiado intensa. A medida que el foco se desplazó de los laboratorios de producción a los astilleros, la carrera de la investigación reveló algo más complejo de lo que nadie esperaba. El cártel de la nueva generación de Jalisco no dirigía su espectáculo desde una fábrica oculta en la frontera con Estados Unidos y México. Funcionaba como una empresa logística de alto nivel, repartida por puertos, autopistas y ciberespacio. La redada a las 4 de la mañana había interrumpido muchos nodos. Sin embargo, cuando los investigadores siguieron el rastro de contenedores marítimos que llegaban al puerto de Long Beach, oficinas en Miami y el corredor de la Primera 10, comenzó a materializarse una red mucho más amplia en el sur de California. En Long Beach, agentes federales que vigilaban el tráfico portuario detectaron contenedores etiquetados inocuamente como piezas de maquinaria y bienes de consumo que llegaban desde Europa y Asia. En lugar de descargar carretillas elevadoras y desembalar frigoríficos, encontraron palé tras palé de disolventes químicos, equipos de prensa de pastillas y facturas falsas de empresas que solo existían en papel. Aunque los medios informaron de un accidente de contenedores no relacionado en Long Beach este año, la idea de etiquetar mal la carga no sorprendió en las cadenas de suministro globales. Pero en esta operación, cada caja tenía una pista. Más al este, los investigadores rastrearon propiedades en Miami utilizadas como fachada, actuando como puntos de consolidación para almacenes de estilo cannabis y bóvedas de moneda digital. En ella, una incautación en Florida reveló discos de almacenamiento en frío con millones de dólares en Bitcoin. Un tráiler hacia el norte por la Interestatal 10 en Texas interceptó envíos de precursores químicos y la pista de transferencias de dinero cifradas llevó a empresas pantalla en el Caribe y Europa. El interior de Estados Unidos se había convertido en el punto final de una cadena de suministro multicontinente unida por CJNG. En esta fase, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EU descubrieron un camión cerca de Houston cargado con discos electrónicos sellados digitalmente, maquinaria nueva y cartas que mapean los túneles subterráneos de contrabando entre México y Texas. Los registros en el interior mostraban rutas, zonas de lanzamiento y cronologías que rastreaban la carga desde los puertos del Pacífico mexicano, pasando por las carreteras de Texas y cruzando las fronteras estatales hasta los centros del Medio Oeste. Esto no era simplemente un cargamento de contrabando. Era prueba de una infraestructura de transporte construida como la columna vertebral de una economía subterránea. Cada documento incautado, cada manifiesto de contenedor golpeaba un hecho. CJNG había construido un sistema no muy distinto a una compañía global de transporte, salvo que la carga era fentanil, armas y blanqueo de dinero. Tácticamente, el equipo de investigación adaptó herramientas de vigilancia logística comercial, normalmente reservadas para auditorías de la cadena de suministro corporativa. El análisis de imágenes satelitales señaló contenedores moviéndose de forma irregular. Los sistemas de IA cruzaron los registros de empresas de transporte con entidades conocidas del cártel, y la analítica blockchain descubrió flujos de blanqueo disfrazados de importación de materias primas. El fantasma logístico de CJNG prosperó porque se movía invisiblemente. La represión desveló ese camuflaje. En la sede, los agentes revisaron imágenes y hojas de cálculo que mostraban cómo un solo contenedor declarado como piezas de automóviles de Asia Oriental podía ocultar un módulo completo de prensa de pastillas bajo un fondo falso de cajas de plástico a lo largo de la ruta I-10. Los agentes encontraron almacenes que nunca recibían mercancía, pero al día siguiente enviaron palés con material de oficina etiquetado. Esos palés ocultaban precursores de productos químicos líquidos destinados a la producción de pastillas. La sofisticación dejó atónitos incluso a los analistas senior. La incautación de esta carga fue más que una simple aplicación de la ley. Era un reconocimiento de un campo de batalla. Y luego el giro.
Cuando la operación arrastraba una red a la luz del día, otra cambiaba. Un memorando interno lo decía claramente. Lo que recuperamos no es solo evidencia de criminalidad. Es un plan de una economía subterránea multimillonaria. Esa cita resumía el alcance. La red de CJNG no era una red de drogas improvisada, sino una empresa transnacional que utilizaba barcos contenedores, logística de transporte, empresas fachada y dinero cripto para alimentar el flujo de opioides sintéticos hacia Estados Unidos. Al terminar esta fase, los agentes se dieron cuenta de que habían conseguido una victoria táctica. Se podría decir que habían alcanzado las arterias de transporte del enemigo. Pero estratégicamente, la guerra estaba lejos de terminar. Alterar la red la obligó a adaptarse, a moverse más rápido, a mutar de formas más difíciles de detectar. Cuando un patio de contenedores se cerró, la siguiente ruta pasó a la clandestinidad. Cuando una cartera cripto se congeló, otra apareció en una cuenta de la Darknet. El campo de batalla había cambiado de nuevo. Al entrar en la red de fantasmas logísticos, la respuesta estadounidense se adentró en un nuevo tipo de guerra. Uno luchaba tanto con datos, satélites y manifiestos de navegación como con tropas en tierra. Y con la CJNG expuesta de esta manera, la pregunta era, cuando ganas la batalla del transporte, ¿qué tan rápido puede el enemigo reconstruir una nueva ruta? A medida que la investigación se desvelaba capa tras capa, lo que salió a la luz sorprendió incluso a agentes federales experimentados. El verdadero enemigo no solo cruzaba la frontera, sino que estaba incrustado dentro de la frontera. La campaña, que comenzó con redadas en laboratorios ocultos y patios de contenedores, había desviado su atención hacia un teatro mucho más peligroso. Las instituciones internas destinadas a proteger a la nación. De repente, la lucha ya no era solo cárteles en la puerta. Eran cárteles dentro de la puerta. Los investigadores descubrieron redes de corrupción dentro de la infraestructura de seguridad nacional donde inspectores, empleados portuarios y policías locales fueron comprometidos. Una audiencia detallada en el Senado titulada Nueva Guerra Fronteriza, corrupción de funcionarios estadounidenses por cárteles de droga expuso cómo las organizaciones narcotráficas habían infiltrado deliberadamente agencias estadounidenses, sobornando a funcionarios, intercambiando favores y explotando vulnerabilidades. Un análisis de un libro técnico describe cómo los cárteles desarrollan relaciones sociales coercitivas con los agentes fronterizos, explotando el vicio y la dependencia para mantener un paso seguro para envíos ilícitos. En una inspección de almacenes en Chicago, los agentes descubrieron entradas del libro mayor que hacían referencia a tasas de desalojo de puertos pagadas a empleados no identificados en terminales de carga del Medio Oeste en otros lugares. El descubrimiento de empresas fachada propietarias de instalaciones industriales de almacenamiento reveló facturas pagadas a los agentes por servicios de contenedor de inspección en Phoenix. La redada en un complejo suburbano reveló una cuenta bancaria vinculada a un inspector local que había aceptado pagos para supervisar transferencias nocturnas de los depósitos apilados. Las herramientas de infiltración eran sutiles. Un agente local de la ley podría reclasificar un envío como equipo agrícola para evitar la inspección. Un funcionario en un depósito de contenedores portuario podría retrasar los manifiestos el tiempo justo para que un camión propiedad del cártel se escape en la tipología de corrupción fronteriza de un estudioso, que lista la colusión y la coerción como modos principales posibles cuando los funcionarios dependen económicamente de fondos del cártel o temen represalias. Para entender su importancia, hay que compararla con las guerras encubiertas de la era de la Guerra Fría, donde la mayor amenaza no venía de los tanques en la frontera, sino de agentes dentro del sistema. Luego fueron espías y agentes dobles. Ahora son los agentes encargados de seguridad nacional quienes son redirigidos mediante sobornos y chantajes. La infiltración de infraestructuras de seguridad doméstica convirtió barrios y puertos de zonas seguras en terreno disputado. El terreno era invisible, las líneas del frente tranquilas, pero los sistemas de armas eran reales. Acceso interno, manifiestos falsificados, almacenes protegidos. En una rueda de prensa estratégica en Washington, un funcionario comentó que el descubrimiento lo cambió todo. La guerra de los cárteles ya no era un problema policial. Se había convertido en una crisis de seguridad nacional. Cuando los funcionarios estadounidenses designaron tanto al cártel de Sinaloa como al cártel de la Nueva Generación de Jalisco como organizaciones terroristas extranjeras el año pasado,
Esa medida siguió a meses de recopilar pruebas que demostraban que estos grupos no eran simplemente empresas criminales. Habían infiltrado instituciones estadounidenses y tratado la patria como un campo de batalla. En el momento en que los investigadores revisaron los registros de manifiestos, inspeccionaron los registros de nóminas en las instalaciones portuarias y rastrearon los pagos de las empresas pantalla hasta los bolsillos de las fuerzas del orden locales, la definición de guerra contra las drogas cambió. Ya no se trataba de detener los envíos en la frontera. Se trataba de erradicar la corrupción en el corazón del sistema. Desde los parques industriales del sur de Chicago hasta los patios de contenedores en California, desde las cabinas de inspección en los principales puertos hasta los controles rurales en carreteras, el mismo guión sirvió de escudo protector para la logística del cártel construida con ayuda interna. Y desde ese momento en la sala de guerra, Washington se recalibró. Agencias que antes trataban la actividad de los cárteles como asuntos de aplicación de la ley empezaron a organizarse como fuerzas antiterroristas. Se establecieron centros de mando multiagencia que combinaban el Buró Federal de Investigaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas DEA, el Departamento de Seguridad Nacional e incluso elementos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Porque si el enemigo no solo está al otro lado de la frontera, sino dentro del puerto, dentro de la comisaría, dentro de la puerta, entonces las tácticas deben cambiar. Y fue en ese instante en que las tácticas de desgaste en frío se trasladaron a las fuerzas del orden internas cuando esta campaña se convirtió en algo más grande. La guerra contra las drogas se había convertido en una guerra de seguridad nacional. El escudo se movió, la postura se endureció y la misión se expandió. No solo para arrestar a los traficantes, sino para limpiar el sistema que les permitía. La pregunta que se plantea ahora es, cuando te enfrentas al enemigo dentro de tu propio aparato de seguridad, ¿cómo reconstruyes la confianza, la resiliencia y la integridad? Cuando el anuncio federal se publicó en febrero de 2025, supuso más que un cambio de clasificación. Representó un cambio sísmico en la forma en que Estados Unidos se enfrentaría a dos de las organizaciones más peligrosas de la historia criminal moderna: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de la Nueva Generación de Jalisco. Al designar a ambos grupos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, Estados Unidos amplió su alcance legal y operativo mucho más allá de la policía tradicional. En términos prácticos, esto significó que la guerra contra los opioides sintéticos peligrosos y el tráfico ilícito se transformó en una operación de seguridad nacional completa bajo la autoridad de la Ley Patriota de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia desbloqueó capacidades poderosas, mejoró el intercambio de datos, la vigilancia satelital y la aprobación para el despliegue doméstico de activos normalmente reservados para tiempos de guerra. La orden presidencial firmada el 20 de enero de 2025 creó la arquitectura legal. Dentro de los centros de mando de la agencia, el ambiente había cambiado. Lo que comenzó como una represión multiestatal contra astilleros y laboratorios de fentanil se había convertido en una campaña estratégica contra el terrorismo. Las herramientas de guerra se usaban ahora en suelo estadounidense. Los agentes vieron las transmisiones en directo de drones cruzando la frontera. Los analistas de la NSA señalaron flujos de dinero cifrados y el mapa fronterizo se regrabó en tiempo real. Esto no era solo perseguir pastillas o dinero. Esto consistía en desmantelar una organización capaz de atacar dentro del territorio nacional. Las consecuencias legales llegaron rápidamente. Congelar los activos en manos de las redes Sinaloa y CJNG no solo se convirtió en una medida de aplicación de la ley, sino en una táctica de financiación antiterrorista. El comunicado de prensa federal indicaba que el Cártel de Sinaloa estaba siendo sancionado como organización terrorista extranjera responsable del tráfico de los opioides sintéticos más mortíferos hacia Estados Unidos. Simultáneamente, empresas pantalla, bancos y entidades pantalla que antes operaban en una zona gris se encontraron expuestos a procesos bajo leyes antiterroristas. Desde un punto de vista táctico, el cambio cambió los perfiles de misión. Incursiones que antes se habrían clasificado como operaciones antidrogas ahora se planificaban como ataques paramilitares, acciones simultáneas multiestatales con vigilancia de drones, integración de inteligencia entre agencias y coordinación internacional.
En esencia, Estados Unidos había transformado su campaña interna contra el tráfico de cárteles en una de contraterrorismo. El campo de batalla se extendía desde parques industriales hasta centros de datos y terminales portuarias. En Washington, la recalibración se completó. El Departamento de Defensa comenzó a proporcionar inteligencia en tiempo real a las agencias nacionales. La NSA ayudó a analizar los flujos corporativos de pantalla relacionados con el tráfico ilícito. Y el Departamento de Seguridad Nacional reposicionó unidades que antes se centraban en la aplicación de la ley migratoria hacia operaciones contra oleoductos sintéticos de opioides. El cambio fue explícito. Ya no se trataba de arrestar a un puñado de traficantes. Se trataba de desarticular una red internacional de tipo terrorista. Y así quedó claro un punto de inflexión crucial. Cuando los funcionarios estadounidenses se situaron en una sala de guerra y aprobaron marcos de drones y vigilancia satelital bajo mandatos antiterroristas, el carácter de la campaña cambió de forma irreversible. El cártel de Sinaloa y la CJNG ya no eran empresas criminales. Se habían convertido en amenazas estratégicas para la defensa nacional, la estabilidad económica y la seguridad pública. Ahora lo que estaba en juego era mayor. Las herramientas que se les dispararon incluían desde órdenes ejecutivas hasta inteligencia cibernética, desde tratados hasta sanciones militarizadas, y el giro final sigue siendo así. Incluso con la designación, este enemigo sigue siendo ágil, trabajado y sin fronteras. La pregunta que resuena ahora en esas salas de mando es, cuando tratas a un cártel como una organización terrorista, ¿luchas contra él como criminales o como enemigos? ¿Y puede un país construido sobre gobernanza, leyes y derechos civiles adaptarse lo suficientemente rápido a una guerra sin líneas del frente, uniformes ni enemigos convencionales? Al amanecer en el último ataque de la operación, los números aparecieron en las pantallas. Miles de detenciones, toneladas de material retirado. El primer gran golpe permitió la detención de más de 5.000 sospechosos, la interceptación de aproximadamente 4 toneladas de fentanilo y la incautación de unos $200 millones en drogas, armas y activos. Supuso una gran victoria táctica para las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, incluso mientras los agentes federales revisaban el salón y clavaban metales en los nodos que habían destruido, comprendían la verdad más profunda. Esto no fue el final de la pelea porque la amenaza sigue viva. Los precursores químicos llegan desde Asia, ocultos en carga legítima. Las canaletas de criptomonedas siguen canalizando cientos de millones. Y las redes en la sombra dentro de las ciudades, almacenes, teléfonos móviles y empresas pantalla estadounidenses siguen activas y adaptándose. Se encogieron bajo el foco, pero no desaparecieron. Según evaluaciones de riesgo, solo una pequeña fracción de los envíos ilícitos de opioides sintéticos se detectan alguna vez, lo que significa que mucho sigue fluyendo sin ser visto. En efecto, Estados Unidos ha entrado en una nueva era de seguridad nacional. Una en la que cada autopista, cada contenedor, cada cartera digital y cada smartphone puedan convertirse en una primera línea. El enemigo no lleva uniforme, no lleva bandera, pero ataca igualmente. El campo de batalla ha pasado de campos y fronteras a centros de datos y puertos. Si crees que Estados Unidos sigue en una guerra silenciosa, deja un comentario abajo y haz clic en suscribirte al canal Zona de Conflicto TV porque lo que ocurra a continuación podría ser más grande que el aumento de tropas.